Ahorita estamos nada más terminando de cargar una presentación. Ahorita estamos con ustedes, así que en este instante vamos a tener cámara. Van a disculpar que hay algunas circunstancias a veces técnicas que superan, pero en unos segundos vamos a tenerlo resuelto. Muchas gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos y ya ahorita vamos a iniciar. Bien, ahí estamos. Ya tenemos ahorita cámara. En este instante, pues damos la bienvenida. Hoy es un día muy corrido, ustedes, bien complicado de veras por todos lados, pero bueno, tenemos que entender que cuestiones de tradiciones y demás de Guatemala. Vamos a cargar en este instante nuestra presentación para que ustedes pues, puedan tener el acceso y vamos a poner la grabación en este instante para que así pues también puedan acceder a la misma y no tengan ningún inconveniente. Ahí estamos. Entonces está grabando de nueva cuenta. Bienvenidas, bienvenidos. En este instante vamos a cargar nuestra presentación. Si esa está. Ahora dice. Uy. Permítanme. No sé por qué no me sale toda la pantalla. Vamos a ver. Veamos ahora. Ahí está. Y a veces cuando uno quiere las cosas se complican un poquito, pero ya estamos. Bueno, lo tenemos en pantalla. Vamos a platicar en esta tarde-noche acerca de los elementos, clasificación y por supuesto directamente de más circunstancias de los órganos administrativos. Luego, algo más concatenado a lo que es directamente los sistemas y técnicas de órganos como tal, aunque eso sinceramente ya lo vimos. No obstante, pues estábamos viendo la propia planificación y la microclase de la colega y pues ella lo vuelve a mencionar. Entonces, solo por esas circunstancias que estamos ahí haciendo la referencia del caso. Así de que, reitero, ya lo vimos, pero bueno, por algún motivo se agregó de nueva cuenta, así es de que vamos a repasarlo. Bueno, vamos a ponerle principal énfasis a lo que sí no hemos visto con antelación. Ya hemos platicado acerca de varias temáticas, pero el órgano administrativo como tal, per se, dirían por ahí algunos, pues nos ha quedado pendientes. Bueno, ¿qué es el órgano administrativo? Aquí tenemos una de varias definiciones. Y más que una definición, es un subproducto, ¿no? Nos refiere a una circunstancia que es una mera lógica, ¿no? De ser, y nos dice que este como tal ha nacido como consecuencia de la personalidad jurídica que tiene el Estado. Bueno, recordémonos que según el artículo 15 del Código Civil, el Estado también tiene personalidad jurídica. Dicha personalidad jurídica, como ustedes bien saben, pues por supuesto es una facultad, es una investidura legal para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, a partir de que existe esa facultad, mis queridos estudiantes, bueno, ya ustedes cuasi abogadas, cuasi abogados, a partir de dicha situación es que efectivamente pues vemos que nace como tal el órgano administrativo. Entonces ya una vez que surgió esa consecuencia, ya que hemos visto que se dio porque existe el tema de la creación de la personalidad jurídica que tiene el derecho, pues resulta que ya el órgano per se, por eso bueno, aquí hay una coma, aunque le vamos a agregar una pausa mayor, realmente un punto y coma, porque dado que ese Estado tiene personalidad jurídica, tiene pequeñas unidades, así como las células de nuestro cuerpo, ¿verdad?
nuestras células componen un organismo total y de hecho la analogía de la palabra organismo deviene de lo que también está relacionado con la anatomía, les cuento, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, somos un organismo, ¿verdad? Un organismo que tiene distintos sistemas y varios sistemas que tienen distintos órganos. Entonces, lo mismo pasa dentro del plano de la administración pública. Los grandes son los 3 organismos del Estado, ¿verdad? Que ustedes ya se los saben de memoria de hace mucho tiempo: el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por supuesto, cuando hablamos de derecho administrativo, principalmente nos vamos lanzando por el lado del ejecutivo. Yo sé que ustedes lo ven por ahí. Entonces, porque es el que tiene más órganos, más unidades, ¿no? Llamémosle así, más células, pues, que efectivamente lo componen. Entonces, por eso dice ahí que es una unidad que compone los organismos, ¿verdad? Así es efectivamente como un bloquecito, ¿verdad? Que ayuda a sostener a los demás bloques que están arriba. Así es efectivamente la mejor analogía que podemos decir sobre los órganos administrativos. Y por supuesto, cada uno de ellos desempeña distintas funciones. Ahorita lo estoy leyendo literalmente en la administración pública. Fíjese que cómo es eso, ¿verdad? Dando un simple ejemplo de esta situación. Ahorita me recuerdo de un registro que es muy común, el registro mercantil. Este es un órgano administrativo que proviene de un órgano más grande que se llama Ministerio de Economía. El registro mercantil, repito, ustedes creo que ya lo saben, ¿verdad? De hecho, pertenece a un viceministerio que se llama de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía. Entonces, para que entendamos, puede que cada órgano efectivamente, por eso dice, desempeña distintas funciones en la administración pública. En este caso, como bien sabemos, pues el registro mercantil es el que se ocupa específicamente, pues, de registrar, valga la redundancia, a los comerciantes individuales, comerciantes sociales, a sus auxiliares, circunstancias mercantiles que también están competidas en la ley, libros y demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son las funciones que como tal tiene este. Ahorita yo hablé del registro mercantil por un mero ejemplo, pero pudimos hablar de cualquier órgano del Estado, mis apreciables, y con ello pues ya sabemos que cada quien desempeña sus funciones, ¿no? Ahora hablemos de la naturaleza jurídica de los órganos administrativos. Bueno, déjenme decirles de que no solo es que haya una naturaleza jurídica, ya no. Los juristas, como diría alguien por ahí, dicen los que saben, decía un ex catedrático por ahí. Es muy sabio él, siempre decía eso, los que saben dicen, decía él. Que realmente no podemos asegurar de que la naturaleza es que el órgano administrativo es una cosa, porque hay dos cosas que nos ponen a pensar, y mientras algo decimos que es teoría es porque no hay una circunstancia, ciencia cierta que nos diga, no, la naturaleza es, por así decirlo, que es del derecho público, ¿ya? No. Hay dos teorías, repito, porque efectivamente no hay una explicación concreta al respecto. Entonces dice acá, la primera teoría es la teoría de la representación, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta teoría? Bueno, dice que acá, lo ven ustedes de hecho en sus pantallas, ¿no? El elemento personal del órgano, dice, se considera como un representante de la administración pública. Imagínense, según esta teoría, la naturaleza jurídica es ni más ni menos de que se le considera al órgano como un representante de la administración pública. ¿Qué le parece? Un representante de la administración pública. Eso es según la teoría de la representación. Yo estoy usando, si se dan cuenta, palabras clave, ¿verdad? No una definición en bloque, no. Palabras clave. Y eso es la primera teoría. Considera, repito, la representación al órgano administrativo como un representante, nada más y nada menos,
y de la administración pública. Esa es una teoría. Ahora bien, por cierto, esta teoría en Guatemala no se usa. Esta teoría en Guatemala, muy poco, muy poco. Para algunos órganos sí, para otros no, debo de decirlo. Hablemos ahora de la teoría del ejercicio de una atribución. Esta es más aplicable a nuestra legislación, porque es el ejercicio de una atribución. Entendamos. Ahora me voy a cambiar de registro. Pensemos en el registro de la propiedad, ¿sí? O bueno, no sé, voy a salir de los registros para que no solo crean, pero todos los registros entran en esa categoría. No. Órgano administrativo, hay docenas de ellos. Entonces, ahorita voy a pensar en uno que sea llamémoslo así, muy común para todos nosotros. Y se me ocurre, en este caso, las direcciones departamentales del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene su dirección departamental, ¿verdad? Ahí hay en ellos una persona que se ocupa de verificar el número de institutos, escuelas, colegios que efectivamente están legalmente inscritos por el Ministerio de Educación. De eso se ocupa, ¿verdad? Ahí los señores de dirección departamental, pues son los que al final, sobre todo cuando está un colegio autorizado, o sea que es de conocimiento general, usted se dan cuenta, se extienden los diplomas de sexto primaria, bueno, de hecho de preprimaria, sexto primaria, tercero básico, los de nivel medio, ¿verdad? Todo eso efectivamente emana por las direcciones departamentales, no es que venga firmados, es más, las direcciones ya delegan a los propios supervisores, si usted se da cuenta, porque hay supervisor también por distintas áreas, pero porque el delegado aquí arriba, ¿sí? Es el que efectivamente, pues, tiene esa facultad, porque también la Ley de Educación Nacional así lo establece. Recuerden que la función pública es indelegable, salvo en los casos que dice la ley, dice el artículo, los temas del 654 de la Constitución. Entonces, si usted ve la Ley de Educación Nacional, el artículo ahorita sí se los debo, pero si ustedes van a chequear de ahí despacito, se van a dar cuenta de que el delegado de la dirección departamental, él al mismo tiempo pues va comisionando a los distintos supervisores y al final son ellos los que firman como tal los títulos, ponen firma y sello, ¿verdad? Por supuesto, como tal. Entonces, pues, damas y caballeros, es ahí donde nosotros vemos ni más ni menos esta situación, esta circunstancia de cómo se da esta teoría del ejercicio de una atribución. Según esta teoría dice, no es que el órgano sea el representante de la administración pública, no, dice, no lo es. Es básicamente, ¿no?, el ejercicio de una atribución la que tiene cada órgano. Así nos dice esta teoría. Mire qué interesante. Yo por eso lo digo, más aplicada a nuestro país, ¿no? Esta nos dice más a ciencia cierta, pues, qué es lo que hace como tal el órgano como específico, ¿verdad? Entonces, por eso les daba ahorita el ejemplo del director departamental, ¿verdad? Y los distintos supervisores de educación, porque esa es su atribución. Yo no puedo decir, es que yo soy representante de la administración pública. No, según esta teoría, no. Ellos nada más están en el ejercicio de una de múltiples atribuciones que tiene la administración pública. Tiene mucho sentido, ¿no? Vaya si lo tiene. Cuando ustedes, por eso ahora voy a desviarme un poquito solo para recordar algo en el ámbito procesal. Siempre que se demanda a cualquier ministerio, secretaría, bueno, lo que sea del Estado, usted se da cuenta, la demanda siempre dice se demanda al Estado de Guatemala, o sea, siempre va dirigida al Estado de Guatemala. El Estado es el que tiene la personalidad como tal.
Aparte, se tiene que distinguir a través de su entidad nominadora, y entonces ahí se coloca cuál es el nombre de la entidad nominadora. Eso ya ustedes lo vieron en la ley del servicio civil, que la entidad nominadora es la que nombra. Entonces, si yo quiero, digamos, por así demandar al registro mercantil, primero demando al Estado de Guatemala a través de su entidad nominadora, el Ministerio de Economía. Imagínense. Entonces, por eso es de que yo les digo que el tema, regresando a la primera teoría, considera que los órganos aquí son representantes de la administración, no se aplica a nuestro país. Si usted se da cuenta, no se aplica, ¿verdad? El representante de la administración aquí en nuestro país normalmente es Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Este órgano sí es el representante de la administración pública como tal. Ahora, por eso le digo, Guatemala se va más por la teoría del ejercicio de una atribución, ¿verdad? Por eso es de que todas las demandas van dirigidas al Estado de Guatemala a través de su entidad nominadora, y ahí sí usted ya le pone el nombre de la entidad que nombró, ¿verdad? Bueno, espero que haya quedado clara esta parte. Vamos a avanzar a la segunda diapositiva, a platicar ahora de los elementos que tienen los órganos administrativos. Bueno, fácil, este tema de los elementos son 3, que no se le olvide. 3 como los 3 reyes magos, 3 como los 3 cochinitos, 3 como los 3 huitecos, no sé, que se le quede que son 3. Hago este tipo de comentarios solo para romper el hielo, que usted no esté ahí muy nerviosa, muy frívolo, muy frívola en casa, ¿no? Vamos a ver el primero de estos elementos. Dice que son los administradores de dicha función pública, ¿no? A estos administradores normalmente se les conoce como funcionarios públicos. Ojo, no solo hay funcionarios públicos, también hay empleados públicos. Y estos son el primer elemento, ¿verdad? Que por eso ahí ponemos el signo igual, porque siempre que hablamos de este elemento que son administradores o funcionarios públicos o servidores públicos, nos estamos refiriendo específicamente al elemento humano, que son las personas. Pero el nombre correcto justamente es funcionarios públicos o empleados públicos, aunque también podemos usar el término de administradores públicos si queremos. Yo debo decirles que sí hay una pequeña diferencia entre ser funcionario y empleado público, y ahorita se las explico. Bien, el funcionario público como tal es alguien que ha sido normalmente electo, ya sea de forma popular o bien a través de votación indirecta. ¿Cómo así? Bueno, entendamos, funcionario público, el presidente de la República. Él es un funcionario público que fue electo para dicho cargo. El vicepresidente también. Los diputados también. El alcalde también. Todos ellos son funcionarios públicos. Pero ojo, y dijimos que hace que han sido electos de forma directa o indirectamente. ¿Cómo así indirectamente? Bueno, pensemos ahorita, hace poco estábamos viendo que estaban las elecciones para rector magnífico de la Universidad de San Carlos, por si no lo sabía. Se estaba eligiendo al rector de la USAC. Bueno, entonces, esta persona también es electa por 3 grupos, ¿verdad? Los profesionales como tal de la universidad que han egresado de USAC, el grupo de catedráticos como tal, y también votan todos los estudiantes de Derecho que hayan aprobado por lo menos 10 cursos. Entonces, esos son los 3 cuerpos electorales que tienen para el voto de decanos, ¿no? Entonces, también está el de catedráticos, si no lo había mencionado. Bueno, ellos también, quienes son electos así de forma indirecta, porque usted se da cuenta, no es que sean electos de forma popular, pero sí por un sistema indirecto, también son funcionarios públicos. El Procurador de los Derechos Humanos es una figura que en Guatemala es muy cuestionada, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho que se piensa nada más en los derechos de las personas que han violentado
valga la redundancia, por los derechos de otros, ¿verdad? Nuevamente, ay, pobrecito el marero, lo tratan mal en la cárcel, no le quieren dar visita conyugal, pobrecito. Y lo que no dice mucha gente es que ese pobrecito mató a sangre fría a 20 hombres, a 15 mujeres, a 8 niños. Mareos, eso ya no se tientan el alma, ¿no? Entonces, este señor pues es muy cuestionado en Guatemala por este tema, pero la figura del Procurador de Derechos Humanos también es un funcionario público porque es electo de una forma indirecta. Acordémonos, lo elige la comisión, lo postula, mejor dicho, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Por supuesto, el resto del Congreso es quien lo elige de una nómina de 3. Bueno, eso es otro funcionario público. ¿Quiénes son empleados públicos? Bueno, los empleados públicos es de recordarnos así rapidito que aquellos que efectivamente han entrado al Estado, no por temas de elección, ni directa ni indirecta, de las que hemos platicado, sino que pues normalmente estos personajes, empleados públicos, han entrado ya sea por oposición, ¿verdad? Cuando se someten a algún examen o algo así, y la ONSEC luego los nombra en determinado ministerio a determinada plaza, o cuando salen convocatorias, efectivamente pues vemos nosotros a los empleados públicos. Entonces se da cuenta, aquí no hablamos de elección, ¿verdad? Aquí hablamos de que normalmente el empleado pues entra a grupos de selección, normalmente hasta se evalúan para chequear justamente punteos y demás. Por supuesto, también hay empleados públicos que entran por el famoso servicio exento, ¿verdad? Cuando son puestos de confianza. Normalmente los puestos de confianza los tienen directores, ¿verdad? Dentro de los ministerios. Y ellos también son considerados funcionarios públicos. Empleados públicos. Ya estábamos hablando de empleados públicos. Entonces, vemos ahí esa diferencia. Solo denme un momento que aquí me están pidiendo un código, discúlpenme. Ahorita estoy con ustedes, mis Bien, disculpen ahí, solo que pues tuvimos ahí una circunstancia, mis queridos estudiantes, permítanme, solo voy a hacer otro comentario. Bien, dispensen aquí nada más una circunstancia que surgió aquí eventual. Bueno, entonces eso es básicamente, mis apreciables, el tema de diferencia entre funcionario público, que ya dijimos que es el que normalmente entra por elección popular o bien pues por un sistema de elección sencilla,
o indirecta, perdón, y el empleado público, que es una persona pues que normalmente entra por servicios de oposición o sin oposición, de las que nos habla la ley del servicio civil. Bueno, ahora tenemos el tema de la competencia. ¿Qué es competencia? Normalmente ya entendíamos, ¿verdad? Que si bien la jurisdicción es una investidura legal y todo esto, la competencia, apreciables estudiantes, por supuesto, vienen a ser, luego de que ya tengo yo una investidura legal, luego de que tengo jurisdicción, la competencia me da facultades, como decía acá, o sea, derechos, ¿sí? También, por supuesto, atribuciones. Y por supuesto, con todo este cúmulo, porque no solo va en una vía, también, por supuesto, están las obligaciones o responsabilidades, que también las tiene. Y ojo, porque los administradores o funcionarios públicos, pues simple y sencillamente también tienen obligaciones. No pueden decir ellos, no, yo solo derechos tengo, ¿verdad? Aunque por supuesto es muy triste aquí en Guatemala, muchos funcionarios públicos pues se vienen solo a servir, ¿no? Y creen que es solo de tener y tener derechos. Ya me da mucha vergüenza cuando un funcionario público dice, es que los sueldos son de hambre en Guatemala, un funcionario público debería ser el que mejor gane. Guatemala es uno de los países del mundo que más le paga a sus funcionarios públicos y es uno de los países más pobres del mundo. Entonces es una vergüenza que un funcionario público hable así. Perdón, estos son mis comentarios siempre personales, ¿verdad? Pero es la verdad. Si usted trabaja algún día para el Estado y algún día ha dicho alguna desfachatez como esta, discúlpeme, pero un Estado tan pobre como Guatemala no debería de tener sueldos tan altos para sus funcionarios públicos. Hay que invertir donde se debe y pagarle mucho a un funcionario público no es inversión, eso es un gasto, nada más. Luego tenemos la actividad material. Bueno, ¿qué es eso de la actividad material? Pues el qué hacer, ¿no? Es lo que hace como tal eh, eh, ese bendito órgano administrativo, ¿no? Eso es. Esa es la actividad material. Pues dice ahí lo que se ejecuta basado en planes. Lo que hace, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. Por supuesto, está basado en planes, ¿sí? Pero más que en planes, está concatenado a lo que la ley dice que debe de hacer, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, a eso se refiere también esta terminología de elementos de los órganos administrativos como tal. Bueno, ahora hablemos de las características de los órganos administrativos. Ya vimos los elementos, por favor no van a confundirme elementos con características. Los elementos son cosas que integran al órgano. Un órgano administrativo tiene que tener a funcionarios o administradores o empleados públicos, ¿sí? Que son las personas que los atienden. Tienen que tener competencias, ¿verdad? Tiene que ser competente para ver determinadas funciones, eso es un hecho, ¿verdad? Y tiene que tener una actividad material, que es lo que ese órgano debe de hacer, es su qué hacer, ¿verdad? Eso es, damas y caballeros, la actividad material. Bueno, ahora, características, no es algo que integra, características es algo que identifica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, mis apreciables, que el Estado tiene también, bueno, no son un montón de características, también son 3. Esto está muy fácil, ¿verdad? Solo lo que ustedes tienen que hacer es diferenciar entre elementos y características, pero que eso es bien sencillo también, ¿no? Como cuando, recordarán ustedes que en la primaria, en un curso que se llamaba Ciencias Naturales, le decía a usted a la maestra de idioma español, de ciencias naturales, perdón, idioma español, digo, en cuántas partes se divide el cuerpo, y antes decía uno en cabeza, cuerpo y extremidades. Son elementos, son cómo se integra, ¿verdad? Nuestro cuerpo en cabeza, cuerpo
extremidades. Luego, características es algo que identifica, ¿verdad? Vea la diferencia. Entonces, yo no puedo decir cuál es la característica que tengo: cabeza, cuerpo, extremidad. No, no, esos son mis elementos, es de lo que yo me compongo. Ahora, ¿qué características hay? O sea, ¿cómo es que logramos identificar a ese órgano, verdad? Primero, pues, porque aquí vamos leyendo, dice que es una institución de derecho público. Se instituyó con el derecho. Así es. Esa es la primera característica. Se instituyó con el derecho, pero no se queda solo ahí. Se supone, así debería de ser, aunque hay órganos que para un interés social, es decir, que sirva para la sociedad, ¿sí? Para eso se supone, ¿verdad?, que va esta primer característica. Y que, por supuesto, a través tanto de esa situación, se cumpla esa función del Estado, las funciones que el Estado tiene. Esta primera característica la podemos resumir, por supuesto, que es una institución del derecho para interés social que busca que se cumplan las funciones que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, es así como vemos. Esa debe ser su característica. Por supuesto, y ahorita me recordaba de algunos órganos administrativos que supe de la existencia de ellos, y que aquí en Guatemala de veras no tienen un interés social. Ojo, no debemos de confundir también. Interés social no es darle, entonces ahí es para darle dinero a la gente. El Estado no debería de hacer eso. El Estado lo que debería hacer es crear fuentes de empleo, ¿verdad? Invertir de forma así adecuada para que, por supuesto, haya un lugar para que la gente tenga actividades y pueda ganar dinero, pero eso se supone que debe hacerlo el Estado, ¿verdad? Si ustedes me preguntan, ¿y qué empresas tiene el Estado?, yo igual me quedaría pensando y diría ninguna. Antes teníamos varias, la empresa eléctrica, estaba Guatel, ¿verdad? Estaban los ferrocarriles de Guatemala, por ahí este señor Álvaro Barzú, dicen los que conocen que pues fue el que quitó principalmente el tema del tren para beneficiar a la gente esa de los furgones y nos hizo pedazos a todos, porque los furgones ayudan a entorpecer el tránsito de la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que eso fue un tema bien complicado. Somos un país, es increíble que Guatemala no tenga trenes. Los países más desarrollados del mundo tienen tren. Porque el tren economiza en tiempo el transporte de personas y mercaderías. Y también interrumpe en prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes, circunstancias. El B dice que es el órgano como tal es un instrumento que el Estado utiliza para manifestar también su propia voluntad, por supuesto. Cuando el Estado se expresa, cuando el Estado dice, mire, sin lugar esto, con lugar aquello, está manifestando su voluntad. ¿Verdad? Vamos a dar ejemplos, desde cosas muy sencillas, ¿verdad? Hace un tiempo, ustedes saben las disposiciones presidenciales que hubieron por el tema de COVID. Hoy en día, pues, casi todo el mundo hace lo que quiera, como quiere, con quien quiere, ¿verdad? Entonces, pero, bueno, eso es aparte. Lo cierto es de que manifestar la voluntad era un tiempo cuando decía el presidente de la República, mire, vamos a tener toque de queda, todo aquello. Aquí dicen que fue una mala idea. Yo lo que sí les puedo decir es de que no fue tal vez tan descabellado porque ahora sí ya sabemos manejar mejor al COVID.
hay medicamentos que ya uno sabe qué puede tomar e irla pasando de mejor forma, pero recuérdese que cuando el COVID empezó, se sabía tan poco de él que podía haber sido una enfermedad mortal. Entonces, hay quienes hemos perdido parientes por esa enfermedad. Entonces, ahí vemos nosotros cómo el instrumento pues, fue en este caso el presidente de la República. Bueno, pero no solo el presidente externa la voluntad del Estado. Cuando el alcalde, usted le pide una licencia municipal y todo esto, también él está, por supuesto, manifestando su voluntad al decir que sí al lugar a la construcción de tal cosa o no al lugar. Entonces vemos nosotros cómo se da esa interesante situación, ¿verdad? En la que vemos que ese órgano, perdón, efectivamente hace la voluntad que el Estado quiere, lo que el Estado decide. Y la tercera característica es que para su ejercicio, ¿qué dice que es necesario? El poder de la ley. Por supuesto. Ya vimos de que si es una institución de derecho público, de interés social, muy bien, así es, instituida por el derecho público. Ya vimos que es un instrumento que se utiliza para manifestar la voluntad del Estado, pues qué bien. Pero esto es vital que lo entendamos, que el ejercicio que tiene ese órgano se debe gracias a la ley, ¿verdad? Si no hubiera ley, ese Estado, pues no podría, ¿por qué estoy diciendo Estado? No sé, ese órgano, perdón, administrativo, ¿eh? No podría realizar ninguna actividad. Simplemente no podría. ¿Eh? No tendría por regresando, competencia, ¿verdad? Entonces, vea la cara, ¿cómo vemos que un elemento se concatena con el tema ahorita de característica, ¿no? Efectivamente, si no tengo yo la facultad legal, si la ley no dice, mire, usted ocúpese de esto o de aquello otro, pues no se puede hacer. Acuérdese que así como está el famoso principio de legalidad para los administrados, también lo hay para el Estado, que dice que solo se puede hacer el funcionario o empleado público lo que la ley le permite y no puede ir más allá para no tener un abuso de derecho, ¿verdad? Como tal. Bueno, son las tres características, damas y caballeros, que tienen los órganos administrativos. Sigamos avanzando. Esta clase es bastante teórica. Ahora viene una clasificación bien larga, muy interesante, que vale la pena, como todo, ponerle la debida atención. Es cómo se clasifican los órganos administrativos. Bueno, déjenme decirles, mis apreciables estudiantes, hay distintas clasificaciones. Posiblemente ustedes tengan X o Y el libro y pues va a ver ahí hay otros tipos de clasificación. Y están bien. Aquí nosotros básicamente hemos usado una clasificación del autor denominado Dromi, que es citado por el jurista Hugo Calderón, guatemalteco, este último, pues que efectivamente considera que esta clasificación se concatena muy bien a la legislación guatemalteca. Entonces es una de las mejores, por así decirlo. ¿Hay más? Sí, hay mucho más complejas, algunas hasta más pequeñas, o sea, tienen menos de dónde sacar, pero esta es una de las más completas y por eso es que se las hemos compartido. Así que la primera de ellas, ¿qué clases de órganos administrativos hay? Bueno, en primer lugar, tenemos que entrar a ver por su origen. Y nos dice que por su origen, damas y caballeros, según están determinados dentro de la Constitución Política de la República, entonces esos órganos se consideran constitucionales. Y los que no están registrados, por así decirlo, ¿verdad? O sea, no aparecen
dentro de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Pues se les llama no constitucionales o infraconstitucionales. Ese es el otro tema que ustedes pueden escuchar. ¿Ah? Constitucionales y no constitucionales, o estos últimos también se pueden denominar infraconstitucionales, ¿verdad? Y justamente es porque emanan de órganos inferiores normalmente. Bueno, usted preguntará qué órganos administrativos menciona la Constitución Política de la República. Los ministerios es un claro ejemplo de ello. Dice por ahí los ministerios de Estado, ¿no? Y habla de las atribuciones que tienen los ministros de Estado. Eso, damas y caballeros, nos habla acerca de entonces de aquellos que sí aparecen ahí. ¿Aparecerá también el Tribunal Supremo Electoral? Sí. ¿Aparecerá la municipalidad? Sí, aparece el municipio. ¿Cuáles son los que no aparecen en la Constitución? Bueno, pensemos ahorita en algunos. Yo ahorita se me ocurre uno de ellos, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Esa no aparece en la Constitución. Yo sé que muchos dirán, pero porque la SAT es mucho más reciente que la Constitución. Claro, ese es un buen punto, por supuesto. Pero es un órgano que no está en esa categoría de ser constitucional, ¿verdad? No ha sido contenido, ¿verdad?, dentro de la propia Constitución Política de la República. Otro que no, vamos a ver, el RENAP, por ejemplo, ¿verdad?, tampoco está dentro de la Constitución y sin embargo, es un ente autónomo, ¿verdad?, que hay que tomarlo en consideración. Bueno, luego está por su composición, o sea, cómo están conformados. Vamos a entender que hay dos clases de órganos. Normalmente, si ustedes esta clasificación saben que es lo bonito, que tiene su parte y su alter ego, o sea, su contraparte, pues, ¿verdad? Entonces, si digamos, por un lado dice aquí individuales, entonces la siguiente es lo contrario a ser individuales, sería lo de ser colegiado, ¿verdad? Entonces, esta es una de las circunstancias que se toma en cuenta. Entonces, dice ahí, por su composición, nos dice entonces que pueden ser individuales y colegiados. ¿Cuándo son individuales? La misma palabra lo dice, individuo, de individual uno solo. Cuando están integrados por una sola persona, entonces decimos que básica y específicamente a la hora de tomar decisiones, esos son órganos individuales. Contrario sensu, cuando ocurre lo siguiente, que se juntan personas de distinto órgano, de distintos órganos, ellos se juntan y empiezan ahí a evaluar distintas temáticas. Vemos que estos son órganos colegiados, ¿eh? Por así decirlo, hasta en el organismo judicial sucede eso. Hay tribunales de sentencia, por así decirlo, en derecho penal, donde fíjese que normalmente el tribunal de sentencia, como la misma palabra lo dice, tiene 3, ¿verdad? Está compuesto por 3 personas. Entonces es un tribunal colegiado, ¿no? Contrario sensu, el juez de primera instancia conoció solito y estableció solito si sí, con lugar o qué sé yo, pues él es individual. Entonces eso para que ustedes lo lleven en consideración. Colegiado, cuando son efectivamente conformados, dice acá, por un colegio o conjunto de personas físicas. Antes yo escuchaba, sobre todo en la televisión, en los partidos de fútbol, más de una persona de esas hablaba mal y requete mal, porque decía, el árbitro, el colegiado le acaba de sacar tarjeta roja. Ese no es el colegiado, ahí era solo la decisión del árbitro central. No era que los jueces de línea se reunieran con el árbitro y dijeran, bueno, ¿qué decide? Y uno dijera, pues sí, le entramos, y otros no.
básica y específicamente cuando solo toma la decisión una persona, pues decimos que es individual. Y por eso acabo de dar el ejemplo del árbitro de fútbol. Ahí la decisión la toma solo el referee. Entonces a ellos no se les puede decir colegiados, ¿verdad? La toma de decisión ahí no es de varios, sino es de una persona como tal. Pero es que el juez de línea puede decirle, sí, pero es decisión del árbitro el amonestar o no. Pero bueno, eso no es derecho administrativo, solo es una analogía. Aquí de hecho le dejamos un ejemplo, ¿no? de los colegios conformados por distintos entes de esta categoría y pues ahí está colocado el Consejo Superior Universitario de la USAC, ¿verdad? También, por cierto, hay un Consejo Universitario de Universidades Privadas, ¿verdad? Entonces, en esas dos, son dos de las circunstancias que debemos de tomar en consideración. Bueno, también están los órganos administrativos por su permanencia. Disculpar que ustedes qué ardor de ojos tengo, ya no me apliqué un colirio que tenía que aplicar y no lo tengo ahorita a la mano. Lo pensé hace un rato que estaba por aquí, pero que fue cuando me levanté. Pero la verdad es que no lo dejé aquí a la mano. Bueno, ya aparecerá, pero sí me arden los ojos. Todo por esos síndromes de ojo seco que uno tiene por usar mucho computadora también. Así que precaución. Ahorita pues la tenemos que usar por necesidad. Pues hablemos ahora de los órganos administrativos por su permanencia. Bueno, aquí los vamos a clasificar de dos, ¿no? Como ordinarios y los extraordinarios. Entonces, los órganos ordinarios son aquellos que, por supuesto, están ahí normalmente siempre, desde que fueron creados, ahí están, tienen vigencia permanente, están en constante, tal vez no en constante movimiento, pero sí como tal, al ser de carácter ordinario, pues está ahí, ¿verdad? Actuando siempre. Y normalmente ya está contemplado en la ley. Sin embargo, pues también hay otros que se llaman extraordinarios. Esos, como quien dice, se vienen a crear en estados de emergencia, pues casi, casi que sí. Entonces, ¿cuál es un órgano extraordinario? Ahorita el primero que se me ocurre es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué se integra una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, normalmente cuando se le van a hacer reformas a la Constitución Política de la República, o bueno, si hubo un golpe militar, llamémosle así, un golpe de Estado, una revolución, esa es menos común, pues ahí ya valdría todo eso, ¿verdad? Pero normalmente pues estamos hablando que cuando sí dice la propia Constitución que se quisiera reformar un artículo como tal, pues bueno, depende, ¿no? de qué artículo. En algunos casos pues aplica que se haga la reforma a la Constitución sin convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y hay otros en los que sí, ¿verdad? Por supuesto, sí o sí, para hacer la reforma tiene que convocarse a este grupo de intelectuales y así pues poder tomar decisiones, ¿verdad? Y también hay que decirlo, una vez ellos decidan y todo, pues se elimina, ¿verdad? Porque esa es otra de las características de los órganos extraordinarios, ¿verdad? Como está en poco tiempo, una vez cumple sus fines, adiós. Digamos, la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, que era un ente eminentemente pues, extraordinario, una vez hizo la Constitución del 85, adiós, se desvinculó, dejó de existir. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Bueno, avancemos. Por su jerarquía. Esto tiene que ver, aquí sí, esto es muy fácil, ¿no? Según ese grado de autoridad, de ser alterno o subalterno. Entonces, esa es una de las circunstancias aquí. Así es como lo vamos a clasificar en órganos superiores e inferiores. ¿Qué es un órgano
eh, superior, llamémosle así. Bueno, es aquel que efectivamente ya no tiene a otro encima. ¿Mm? Tiene normalmente poder de autoridad y de decisiones. Un órgano superior tiene esa característica. Eso fue algo que estuvimos repasando también por ahí, cuando hablábamos de los recursos. Entonces, vemos nosotros que el órgano superior no tiene a nadie que para arriba le esté normalmente tocando las puertas. Superiores e inferiores. Ahora vemos que también hay órganos administrativos por su modo de actuación. ¿Cómo así? Bueno, básicamente es de cómo es que pueden en un momento determinado integrarse. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Cuando se reúne, veamos, el presidente de la República en Consejo de Ministros, vemos que entonces sus órganos administrativos se vuelven complejos, porque se necesita del todo de los ministros de Estado. Eso es el Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, eso es un complejo, pero también dice que hay órganos simples. Bueno. Y estos órganos simples, pues, ¿qué situaciones hacen o cómo es que se integran? Pues simple y sencillamente están ahí. No necesita de que vengan más a componerse. Solitos pueden tomar las atribuciones que así consideren. Ahorita me estaba recordando digamos, de otros órganos que son así complejos, ¿verdad? Y se me vino a la mente este tema de los consejos nacionales para el desarrollo urbano y rural, ¿no? Los famosos CODES, comunes, COCONES, ¿no? Entonces, todo esto también nos habla de que esos son órganos de carácter complejo, pero los simples, ¿verdad? Aunque nos parezca increíble, también en un municipio, el alcalde, damas y caballeros, como tal, no puede actuar él solo, no es un órgano simple, es un complejo. Tiene que actuar todo el consejo municipal, integrado por el alcalde, sus síndicos y también sus concejales, ¿verdad? Es más, el presidente, si quisiéramos hablar, bueno, el presidente será un órgano simple o complejo, depende. Recordémonos que tiene una función tanto política como una administrativa. En su función política, el presidente se puede decir que es un órgano de administración simple. Él ahí sí puede actuar y negociar solo en el plano político, ¿verdad? Cuando representa a Guatemala ante los demás, él actúa en ese plano. En cambio, ¿verdad? Cuando el presidente dice la ley que debe de actuar siempre con uno o más ministros, pues ya la ley misma lo dice, entonces lo convierte en un complejo, a ese llamado ya sea Consejo de Ministros, que porque fueron convocados todos, los 14, o bien solo de gabinete cuando se llamó a uno o a dos municipios, perdón, yo hablando de municipios ahorita. Se me escapó la idea en este momento, disculpe. A veces me distrae un poquito cuando estoy con este ardor. Entonces, estaba platicando acerca de ser complejos, ¿verdad? Y les decía al presidente, no estaba hablando cuando el presidente tiene que actuar administrativamente, dice la ley, lo dice la Constitución, tiene que actuar siempre con sus ministros, con uno o más de ellos, ¿verdad? Eso es para tomarlo en consideración. Bueno, entonces vemos que se vuelve compleja la actuación del presidente cuando es administrativa. Contrario al censo, cuando es política, normalmente pues es de carácter simple. Luego dice, por la distribución territorial de su competencia. Pero ya habíamos hablado de eso, regresemos solo para ver de su composición y todo. No. Aquí nos está hablando de una temática distinta, ¿no? Según
su distribución territorial. Para ello, recordémonos que Guatemala tiene una división administrativa geográfica, primero, de 22 departamentos. Esos departamentos tienen 340 municipios, si no me falla la memoria ahorita. Entonces, aquí vemos nosotros una situación, una situación de esa categoría. Digamos, la máxima autoridad departamental es ay, se me escapa ahorita el nombre de esta persona. Uy, les iba a decir, no es embajador, es ay, Dios mío, que ni sé por qué existen en Guatemala realmente los gobernadores. El gobernador es la máxima figura departamental administrativamente hablando. Casi que no hacen nada los gobernadores, ¿verdad? Pero bueno, esa es su distribución territorial, la de cada departamento, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ahí se desarrollan en todo el territorio, dice, bueno, según la distribución es territorial completa, cuando abarca todo el territorio, entiéndase el organismo ejecutivo, el presidente y sus ministerios, ¿verdad? Ellos son de todo el territorio, y los locales, que son de los que yo estaba platicando ahorita, cuya competencia, dice, está desarrollada solo a determinado territorio, pues entonces aquí sí vamos a estar hablando de los gobernadores, de los alcaldes incluso, ¿verdad? Los 240 municipios. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Por su distribución de competencia lo hay territorial, llamémosle así, nacional y locales, ¿verdad? Solo a nivel, por eso de la localidad como tal. También, por supuesto, mis apreciables, tenemos a los órganos por la distribución funcional de su competencia. A ver, la primera es territorial. Pues valga la cuestión, nos está hablando de un lugar geográfico, ¿verdad? Por eso estábamos hablando de departamentos, de municipios. Eso es una distribución territorial de competencia. Ojo, porque esta no es territorial, dice por distribución funcional de competencia. Entonces, vemos que hay órganos que se llaman generales y otros que se llaman especiales. Entonces, y por eso ahí dice, completando la expresión, ¿verdad? Según tengan circunscrita, dice su competencia, ¿verdad? Es a lo que se refiere. Entonces, aquí es básicamente lo que hacen, no dónde están, ¿verdad? Por eso es que hay órganos que son de carácter general y otros pues que van a un tema muy específico, muy especial. Pues, ¿cómo así? Bueno, pensemos ahorita en uno que es de carácter general. Hablamos específicamente, bueno, hablo específicamente del ministerio, bueno, pensemos en un ministerio, el Ministerio de Energía y Minas. Ese ministerio como tal tiene que tener una aplicación a nivel general, ¿verdad? Porque como tal se tiene que ocupar pues de toda la política de todo el país. Entonces esa es una de las situaciones que llama por sobremanera la atención. Y decimos de competencias especiales, ¿sí? Porque solo hacen determinadas cosas muy específicas. Me recuerdo ahorita de uno que se llama Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. Por si no se le queda el nombre, lo repito. Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. ¿Por qué estoy mencionando yo a este registro que es tan raro? Abreviado el RPSC, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. Este era un órgano
por su finalidad de carácter especial, porque déjenme contarles de que oficinas del RPSC, o sea, de ese registro de prestadores de servicios de certificación, solo hay aquí en la ciudad de Guatemala. Bueno, ¿y para qué sirve ese registro? Por si alguno de ustedes ya está preguntando, ¿qué registran ahí? Se registran los prestadores de servicios de certificación, que son aquellas personas que venden la firma electrónica avanzada. Entonces, ese registro, ¿no?, está aquí en la ciudad capital, nada más, no tiene oficinas en ningún otro departamento. De hecho, pues hasta el momento hay que 4 autoridades de servicio nada más, son poquísimas, ¿verdad?, para vender esta firma electrónica. Entonces, este es sería uno de los órganos especiales, ¿verdad?, porque realiza una función muy específica nada más, y eso es lo que registran, ¿verdad? Generales, repito, cuando pues, tienen una circunstancia más a nivel supra, llevan distintas atribuciones, etcétera, ¿verdad? E incluso, por supuesto, pues al concatenarlo con la territorial, vemos que pues una ve lo geográfico y la otra básicamente según las circunstancias que básicamente acontecen, ¿verdad?, en el funcionamiento de ese órgano. El presidente es un órgano administrativo de carácter general, si lo queremos ver así. Claro, él es un funcionario. Hablemos del órgano como tal, la presidencia, ¿no? La presidencia de la República es un órgano de carácter general, ¿verdad?, porque su distribución es así, es general, es para todos, ¿verdad? Y contrario censo, pues está, yo les decía, el RPSC, ¿verdad?, que es un órgano de distribución funcional muy especial porque solamente ve al tema de certificadores de servicio de certificación y por cierto les pide un montón de requisitos que son muy, muy complicados. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración. Bueno, esto es básicamente, mis apreciables, esta primera parte donde estábamos hablando de las clases de órganos administrativos. Aquí, nos falta perdón, se me estaba escapando esta otra clasificación, con esta pues cerramos, uy, me estoy regresando, permítame, ahí está, con esta ¿qué pasa? Ahí está, el mouse, ahí le estoy dando donde no debo. Bueno, aquí vamos a ver los últimos, ¿no?, que dice, ahora, según la actividad administrativa que desarrolla, según lo que desarrolle ese órgano. Bueno, entonces vemos, damas y caballeros, que tenemos a qué órganos que son activos, ¿verdad? ¿Y por qué se les llama activos? Porque, como bien lo dice acá en su pantalla, lo vemos, porque tienden a resolver de forma como tal continua, ¿verdad?, las formas, la voluntad que tiene el Estado como tal, ¿verdad? Esos son, llamémosle así, mejor dicho, los que son eminentemente activos. Los activos están básicamente de forma continua teniendo ahí una actividad. Si ustedes ven los ministerios, todos tienen secretarías generales. Esas secretarías generales, mis distinguidos estudiantes, son principalmente órganos activos, que ellos se encargan de resolver, se encargan de trasladar a otros, también, por supuesto, en algún momento determinado, ya pasan la voluntad del Estado, ¿verdad?, los famosos proyectos de acuerdos, proyectos de normativa, pues desde ya ellos lo pueden pasar, ¿no? Los activos hacen eso. Y por otra parte, están los denominados órganos consultivos. La sola palabra nos dice todo. Un órgano consultivo es aquel que sirve para consultarle, ¿verdad? Y ojo,
esa consulta, según el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, dice que no es legal tomar como válidos. Y ahorita lo estoy parafraseando, no la tengo aquí a la mano. Van a disculpar. Lo estoy parafraseando. Pero dice el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, esto que les refería, ¿no? Que básica y específicamente, pues, no se puede tomar como una guía, como válido, como infalible, pues, si lo queremos ver así, a un dictamen, ¿verdad? No se puede, es ilegal. Si una resolución dice se basa en un dictamen, tiene elementos de sobra para poder ser recurrida. Entonces, efectivamente no puede ser así. El dictamen es algo que ya, como bien dice acá, ¿verdad? No emite declaración de voluntad, sino una manifestación de juicio. ¿Mm? No necesariamente el funcionario público va a tomar el dictamen para resolver y decir, es que como así me dijo el asesor, así lo tengo que hacer, ¿no? Tal vez el asesor dijo, mire, señor, esta asesoría jurídica considera que no es bueno esto, pero él dice, no, asesoría juzgó mal, ¿verdad? Simple y sencillamente dejan por un lado el dictamen, ¿verdad? Y con eso se acaba. Con eso se acaba. Dice aquí que estos consultivos no emiten declaración. Cuando le dicen a usted emita opinión jurídica o emita dictamen, ahí no está declarando una voluntad. Lo que se hace es justamente dar una especie de opinión. Cuando hablamos que evidentemente de dictamen, pues dar un punto de vista, ¿no? Es lo que hacen los órganos de carácter consultivo. Repito, dar un punto de vista. No ejercitan voluntad, ¿verdad? También aquí vemos que en esta clasificación, ojo, esta es la única que ustedes se dieron cuenta, no es doble, sino triple. Por supuesto, para que no se nos fuera a olvidar, tenemos efectivamente a los órganos de fiscalización. Estos, ya vimos, los activos, pues están ahí en continuo movimiento, resuelven, trasladan voluntades, etcétera. Los consultivos, estos pues como tal no emiten ni validan un pronunciamiento, los consultivos emiten un pronunciamiento, nada más es una opinión, un dictamen, ¿verdad? Mientras que los de control, ojo, estos, como su misma sola palabra lo dice, es de control, por eso fiscalizan las actividades estatales. Entonces, se ocupan de eso, ¿verdad? Es decir, bueno, a usted le asignaron 1,000,000 de quetzales para tal cosa, pues, ¿en qué se lo gastó? Estamos ahí viendo esa función de control, ¿verdad? Que en este caso, mis distinguidos, pues tienen ciertos órganos, ¿no? La Contraloría General de Cuentas, yo diría que es el órgano principal de control del Estado, ¿verdad? Principalmente del lado financiero. También casi todas las entidades del Estado pues tienen sus propias, hay que decirlo, sus propios sistemas de auditorías internas, ¿verdad? Que también, por supuesto, funcionan como pequeños órganos de control, ¿verdad? Diciendo en un principio, mire, ¿por qué se gastó esto? Mire, ¿por qué nadie ha comprado tal cosa que es muy útil o qué sé yo? Entonces, pues, vemos ahí los tres. Repito, activos, resuelven y dan voluntad por el propio Estado. Teníamos también los consultivos, ¿verdad? Ni emiten declaración de ninguna índole, sino únicamente pues, opinan, como quien dice, o dictaminan. Y los de control, como hemos dicho, su función es fiscalizar la actividad estatal. Entonces, pero no solo la actividad estatal, por supuesto, hay
hay también otros actos que van concatenados a, digamos, cuando les ponen un reparo a funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, no solo le dicen, mire, ¿por qué se gastó? No, también le dicen, mire, el encargo, ¿verdad? Haga el reparo o nos vamos a llegar a un juicio, ¿verdad? Para que, ¿qué es eso de un reparo? Por si alguno de ustedes ahorita se lo pregunta. Bueno, explico. Digamos que un alcalde, por decir un nombre ficticio, de Misco, el alcalde de Misco se gastó 1 millón de quetzales. ¿En qué? Ahí dice que compró un bus para los trabajadores. Como es 1 millón de quetzales más, compró 10 buses para los trabajadores. Pero ¿y los buses? ¿Dónde están? Entonces, entra el órgano de control, ¿verdad? Y efectivamente empieza a decirle al alcalde, señor alcalde, usted tiene un reparo por 1 millón de quetzales y no nos ha justificado dónde están los buses. O nos muestra los buses o devuelve el dinero, devuelve la plata, ¿verdad? Si llegara a decir, no, pues lo que pasa es que los buses se chocaron, se rompieron o lo que sea, pues demuéstralo. Si no, también un juicio, lo vamos a ver, juicio económico coactivo, y ahí tiene que pagar. Entonces, ya sea que estén destrozados o todo, pues de evidencia. Ustedes saben que en todos lados del mundo, aquí en Guatemala, abunda la gente corrupta, pues por eso es que sirven efectivamente esta clase de órganos administrativos. Bueno, salimos ya de eso, mis queridos estudiantes. Viendo la microclase número 10, vimos que ahí se le denominó sistemas o técnicas de la administración pública. Sin embargo, si ustedes se meten a cualquier buscador de internet o inclusive a bibliografías, vamos a ver que si ponemos sistemas o técnicas de la administración pública, nos salen un montón de cosas. Y lo que en realidad pues se pretendía dar era, imagino que profundizar más en las formas de organización administrativa. ¿Cómo? Es que se organiza la administración pública. Bueno, se administra al menos según la doctrina, de 5 formas. Incluso según la propia legislación guatemalteca, por ahí podría ser de 5 formas, aunque al final solo son 4. Entendamos pues cuál es cuál. Primero, la centralización. Centralización, ¿qué le parece? Ya hemos hablado de ella, no sé si fue en la clase 5 o en la 6. Hablamos de en qué consistía, ¿verdad?, la palabra centralizar. Cuando el Estado reúne en sí hacia un solo órgano varias actividades, si él solo las quiere administrar, digamos, solo la presidencia, entonces estamos diciendo que se está centralizando, ¿verdad? Que dijera el presidente, bueno, ¿sabe qué? Voy a quitar el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora ya no va a haber ministro, yo me voy a ocupar de ver la política exterior y en consecuencia, pues voy a ir nombrando yo a mis distintos, ¿cómo se llama? Embajadores, ¿no? Yo soy el que nombrará a los embajadores, pero ministro de Relaciones Exteriores ya no, por decirle algo, ¿no? Entonces, eso sería un ejercicio de centralización. Ahora bien, la desconcentración muchas veces la hemos confundido con la descentralización. Ojo, porque son dos términos diferentes, ¿eh? Desconcentrar, como bien dice en sus pantallas, ¿verdad?, no es otra cosa que traspasar nada más la titularidad de lo que hace un órgano central a otro órgano administrativo, pero sin que éste ya pueda ejercer funciones como tal, crear iniciativa, no. Simple y sencillamente
lo hace para descongestionar a la administración pública, ¿verdad? Como cuando dice, ay, mire, aquí estamos ya muy llenos, hagamos otras oficinitas, ¿verdad? Y pongámoslas en un local de aquí a la vuelta porque aquí la gente ya no cabe. Entonces, eso, damas y caballeros, es desconcentrar, pero el órgano sigue estando centralizado. Es más, vamos a ir dando algunas de las características, ¿no? Quería yo, de hecho, ahorita me comí las características de la centralización, ¿verdad? Pero démosle, voy a decir algunas de sus características de la centralización. Bueno, hay jerarquía en la central. Regresé a la centralización. Estamos hablando de que, primera característica, hay jerarquía. ¿Ya? En la centralización normalmente se responde a una autoridad superior que está a la vez de la mano con la autoridad máxima administrativa, que es el presidente de la República. Entonces, normalmente ahí hay esa conexión de jerarquía. La siguiente característica es que su toma de decisiones, pues, normalmente también pasa, según, no sé, un porcentaje muy alto, podríamos decir, ¿verdad? En la centralización, que la toma de decisiones como tal no solo las hace ese órgano, sino lo hace siempre en consulta con el propio presidente, ¿verdad? Por esa jerarquía que hay. Y la tercera característica es, por supuesto, la facultad de mando. Puede decirle el propio presidente a uno de sus ministros, mire, no me gustó lo que hizo. Digamos, antes, mucho tiempo atrás, veía yo que era común que despedían a algún ministro, incluso por un tema de ser poco ético o indiscreto, qué sé yo. Se usaba esa clase de situaciones. Luego, pues hoy sí, pasemos a la desconcentración. En ella, pues ya estábamos diciendo nosotros acá que no cambia básicamente el nivel, o sea, sigue existiendo la misma jerarquía, sigue existiendo la misma toma de decisiones, sigue la misma facultad de mando, no cambia en nada, ¿verdad? Lo único que cambia es de que el órgano administrativo se descongestionó, pasó de tener estas funciones ahora a estas otras. A estas otras no, sino a dárselas a otro mismo órgano que creó, pero que sigue dependiendo de él. ¿Me explico? O puso otra sucursal, pues entonces eso es desconcentrarse. Entonces, aquí vemos una definición, pero la explicación yo pienso que es la mejor que les podemos dar. Claro, la centralización y la desconcentración tienen sus ventajas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas ventajas? Pues el órgano centralizado asegura el control político, ¿verdad? Es decir, el presidente está muy enterado, ¿verdad? Él es el que toma decisiones total y completamente cuando así es. La siguiente característica es que todas esas actuaciones que hagan los órganos están subordinadas al presidente de la República. La siguiente es que los procedimientos normalmente son uniformes. Porque si, digamos, dicen, es que fíjese, el presidente dice que ya no quiere ver folders, eso sería muy bueno que se aparezca en las solicitudes. Normalmente hace hasta su propio acuerdo gubernativo y rige, ¿verdad?, para todo el organismo ejecutivo, así como esta ley de simplificación de trámites administrativos. Pero la diferencia es que esta sí es ley, no solo es un acuerdo. Entonces es uniforme, ¿verdad? Todos los ministerios lo tienen que tomar en cuenta. La siguiente característica es que cuando hay centralización normalmente hay economía, ¿no? Porque no tiene que estarse creando un montón de oficinitas, contratar nuevos funcionarios públicos. Normalmente es más económico. Esa yo diría que es la principal ventaja de la centralización, ¿verdad? Y la otra, por supuesto, es que la política administrativa, por supuesto, siempre, ya lo habíamos dicho, tiene una circunstancia de jerarquía. Bueno, hablemos ahora
No voy a hablar ahorita de desventaja de cuestiones de la desconcentración, porque ya digo que es lo mismo. La única diferencia entre desconcentrar y la propia centralización es que el órgano centralizado se desconcentra, pero no es que crea nuevas autoridades, ¿no? Simplemente se desconcentra porque pone nuevas oficinas o sucursales para descongestionarse. Esa es la verdadera situación en la desconcentración, pero sigue siendo centralizado con estas características que yo hace un momento les decía, e incluso pues con las ventajas que también les hice ver hace un momento. Luego pues está la descentralización. Esto sí es mucho más, ¿no? Porque descentralizar administrativamente es justamente crear un nuevo órgano administrativo. Aquí sí, se crean nuevos, de hecho no solo uno, se pueden crear nuevos órganos administrativos. Yo ahorita si me preguntan la SAT, la SAT es un ente descentralizado y tiene una de órganos que ahí me dicen cuáles, pues porque yo no me los conozco todos. Entonces vemos nosotros ahí pues cómo se da esta situación. Es una temática ahí en un proceso, por supuesto, como bien dice acá, en el que se han dispersado las funciones, que por supuesto también van concatenadas con los poderes, ¿verdad? Y que pues tienden supuestamente, por supuesto, al desarrollo y demás circunstancias. Claro, que vamos a decir que entre las características de la descentralización está la transferencia de poderes de decisión. Aquí resulta de que la entidad descentralizada puede tomar sus propias decisiones. Mire a la SAT cuando nos dijo, vamos a ponerles facturas electrónicas. Nadie dijo pío. Y todos, vaya, pues, hágalo. ¿Qué nos queda? Ahí estamos haciendo facturas electrónicas. Eso sí, yo creo que los que tal vez más debieron haber protestado, pero igual no hicieron nada, fueron los de las imprentas. Porque se acabó la facturita en el papel, ¿no? Se acabó aquello de los talonarios, hágalo de forma electrónica. Entonces, es también hay que decirlo, eso sí es en pro del país, ¿no? Todavía vemos que Guatemala tiene problemas con esto. Ustedes dirán, pero ¿cómo se tardan las facturas electrónicas en salir? Sí, cuando están pagándole a un servidor que de plano no, o están utilizando al propio Estado, porque vemos que la SAT, usted se da cuenta, usted emite una factura con un pequeño contribuyente, lo hace en el momentito, no es algo que tenga que tardarse tanto. Bueno, lo tiene que también ver con el servidor que está utilizando la entidad o empresa o la persona. Por supuesto, también con ello se crea una persona jurídica distinta a la del Estado, ¿no? Ya vimos, no solo está el tema de la SAT, está hace un rato, la vez pasada, el Salal Intecap, por decirle algo, también es un ente descentralizado, el INGUAT, ¿verdad? Entonces ya son personas jurídicas distintas, si usted se da cuenta. La otra característica es que, por supuesto, el control, por supuesto, ya no es tan directo como en el tema de la centralización. En la centralización el control es súper directo. Aquí ya es indirecto. Ya el presidente ya no puede meterse tanto, ya no se va a meter tanto, ¿verdad? Se supone que también, por supuesto, estos entes tienen sus propios sistemas de controles, no crean que no, ¿verdad? Entonces, algunas de las ventajas que tiene la descentralización es que pues ahí sí se supone que se crea para hacer una absoluta descongestión de los procesos, ¿verdad? Porque ya vimos que en la desconcentración solo es poner una oficinita, pero si eso no se da abasto, pues hay que poner sucursales en todos lados, qué sé yo. Otra de las que pues podría ser es que tiende a modernizar al Estado, que hayan entidades descentralizadas. La siguiente es que los particulares supuestamente reciben o tendrían que recibir un servicio más eficiente. Otra característica es
es que el patrimonio, ¿verdad?, se utiliza con criterio económico y se racionalizan los beneficios entre toda la población. Teoría, ¿verdad? Otra interesante característica es que se erradica el llamado empirismo administrativo. ¿Qué es eso del empirismo administrativo? Cuando le dicen, mire, ¿cómo se hace aquí para, imagínense, un órgano administrativo, ¿cómo se hace aquí para recibir una documentación? Primero hay que llenar un libro, después hay que subirlo, después se lo recibe otro órgano, después se lo sellan, después... ¿Y eso dónde está regulado? Pues aquí así se hace, siempre se ha hecho así. Eso es empirismo. En cambio, normalmente en la descentralización hay procesos que están en normas, que a veces también son tediosos, que se supone que porque si es una entidad descentralizada, ya no debería de tener esa clase de procesos, ¿verdad? Se supone. Bueno. Ahora, ¿qué desventajas tiene, verdad? Que haya descentralización. Bueno, por supuesto, esto acarrea gastos, ¿verdad? Es un gasto mayor, ¿verdad? Hay a veces un crecimiento desmesurado de burocracia, ¿verdad? Y vaya si no. Hay también en un momento determinado, ojo, porque las entidades estas tienden hasta la manipulación política, imagínense, como tal. Entonces son de las situaciones que llaman la atención de la descentralización. Bueno, y por último, la autonomía. También a la autonomía le conocemos con el nombre de autarquía administrativa. La autarquía o autonomía, por supuesto, ya es un nivel más alto, ¿no? Aquí sí ya hablamos de la independencia prácticamente de un ente, ya se rige por sí mismo, elige a sus propias autoridades, como tal tiene hasta su propia normativa, ¿verdad? Es una situación bien interesante, tiene sus propios fondos, etcétera, ¿no? Eso, damas y caballeros, es la llamada autonomía o autarquía. Bueno, vamos a hablarles ya que yo les dije cuáles son las constitucionales. Perdón, estaba el ICS, la USAC, las municipalidades, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ahora, pues, otra de las que es autónoma, perdón, pero no es constitucional, pues es el RENAP. ¿Qué ventajas tiene el tema de la autarquía o autonomía? Bueno, llamémosle que una de sus ventajas es el tema de la participación, ¿no? Efectivamente, existe un tema de mayor participación, se quita aquella injerencia directa de la autoridad superior, porque recuérdese que unas autoridades autónomas, bueno, el ICS es raro, ¿verdad? Porque el ICS siendo autónomo resulta que no es él quien nombra a sus titulares, ¿verdad? No es el propio ICS. Entonces, ya por eso les he dicho, ¿verdad? Guatemala como que todas sus entidades no son del todo autónomas. La verdad que es esta es la realidad del país, ¿verdad? Otra de las circunstancias interesantes que pues con la autonomía se busca, ya dijimos, la mayor participación, la mayor independencia como tal a nivel administrativo y la mayor propuesta de personas distintas para nombrar autoridades. Quizá una de las debilidades que tenga la autonomía, a la que no se le hace, por cierto, mucha crítica. Si ustedes se dan cuenta, los autores, ven ustedes el libro, si no tiene mayores debilidades, la autonomía, ¿verdad? Pero pues una de las debilidades que sí se puede considerar es que se tiende a dar mucho el libertinaje o crearse cierto libertinaje administrativo de funciones. Hay alcaldes que, por ejemplo, dicen, a mí no me pueden decir esto porque soy autónomo, a mí no me puede venir la Contraloría a contar las costillas. Ojo,
Que sea autónomo eso no significa que no tenga que rendir cuentas, y sobre todo a entidades u órganos que tienen esa facultad, ¿verdad? Entonces, no es que confundamos la autonomía eh, ¿con qué, verdad? Con una total rebeldía, ahorita con la famosa anarquía, ¿verdad? Yo hago lo que me dé la gana cuando yo quiero. No es eso. ¿Verdad? La autonomía no pretende eso, ¿verdad? Entonces las entidades autónomas gozan de esa situación de poder crear sus propias normativas incluso, ¿verdad? Y pues eso es la circunstancia de. Bueno, aquí nos estamos quedando, mis apreciables estudiantes. Nuevamente me dio gusto compartirles. Yo espero que, por supuesto, ustedes ya hayan hecho ahí su tarea, ¿verdad? Y hayan respondido incluso sus preguntas. Ya prácticamente, pues, vamos a descansar el siguiente sábado, que es Sábado Santo. No vamos a tener actividad, ahí lo recuerda. Primeramente Dios, pues nos estaremos saludando. Vamos a ver, hoy estamos a 9 de abril. Pues el próximo 23 de abril nos vamos a saludar para tener nuestra última clase previa a los exámenes de